Bueno, buenos días, muchachos, muchachas, ¿verdad? Tanto los que se conectan de manera sincrónica como asincrónica a través del video, ¿verdad? Y espero que estén bien. Y el día de hoy quería hacer un repaso de algunos conceptos que yo creo que son importantes para el cuarto parcial, ¿verdad? Y también me gustaría recibir tal vez de ustedes algunos insumos con respecto o alguna retroalimentación con respecto a la tarea de presión. Yo no sé si ya ustedes la han avanzado un poco. Si alguno de ustedes pues tiene ahí una consulta, porque justamente de eso quería avanzar un poco y ejemplificar algunas cosas el día de hoy. Pero me gustaría saber primero, antes de iniciar, si por casualidad alguno de ustedes tiene alguna consulta con respecto a la tarea de presión. Profe, de hecho, yo sí. Claro, te escuchamos. Diego es. Sí, Perfecto. profe, con la pregunta número dos, Con la que 2, déjeme nada más, entonces por aquí presentarla para que la podamos, ¿qué es esta? Con esta, la de la presión de la columna. ajá, correcto. Ok, ok. Cuéntame, a ver. Ok, es que ahí hay, bueno, ahí hay dos alturas. Ujú. Entonces, lo que yo había hecho fue, bueno, sacar la, el PC para ambas, Sí, ¿verdad? Pero después no sabía si tenía que restarle, digamos, ok. la de, la de referencia a la de el IBC. Ok, si quiere la vemos, Diego. Si quiere lo vemos. No Ok. tengo ningún problema en detallarla y guiarlo aquí por la solución porque este ejercicio considero que es muy importante. ¿Está bien? Entonces vamos a verla esta, muchachos. Vamos a leerla rápidamente. Dice así, considero el siguiente sistema que se muestra en la figura 2, donde el instrumento bajo ensayo, ¿ves este manómetro que está aquí abajo? Es de tubo burdón. Está siendo calibrado empleando como patrón este otro manómetro digital que está aquí, que dice referencia, ¿lo ven? O sea, aquí el de referencia está marcando 95,5 kilopascales, ¿verdad? Eso no es importante, pero hay que saber que el que dice H de referencia es el patrón y el otro es el calibrante. Eso es muy importante porque eso nos va a decir a nosotros el signo de la corrección, que es lo que nosotros justamente necesitamos. Tanto el manómetro sujeto a calibración como el patrón tienen escalas de medición en kilopascales, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso porque no siempre, digamos, la escala de medida del instrumento va a ser Pascal, que es la unidad del sistema internacional, sino que pueden ser múltiplos, submúltiplos o incluso otra unidad que ni siquiera es del SI. Trabajan en medio hidráulico. La bomba manual permite generar una presión común entre ambos sistemas y así poder realizar la calibración. Entonces, mediante un medidor de altura se determinaron las dos alturas, ¿verdad? La de referencia y la del IBC, que es el instrumento bajo calibración con su error. Les doy el valor de la gravedad local, les doy la densidad del aceite y les doy la densidad del aire. Entonces nos piden calcular la corrección. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí para resolver este problema? Lo primero es el signo de la corrección. Entonces, si gustan, les voy a compartir acá el open board. Si uno, digamos, está realizando una calibración donde, por decir algo, el patrón, voy a representar el valor del patrón aquí, no sé, el manómetro patrón, esta va a ser la indicación del patrón, está ubicado en una posición, digamos, con respecto a la cámara de presión. Este es el manómetro sujeto a calibración. Sabemos que existe una diferencia de alturas. ¿Cuál es la diferencia que a nosotros nos interesa? La diferencia que hay entre este valor y la indicación que me está dando el patrón. Esta es la columna de altura que a mí me interesa. Si yo tengo un caso como este, la corrección o el P sub sec, no sé cómo ustedes quieren llamarlo, ¿verdad? O C, vamos a decir lo siguiente, tiene un signo. Lo que hay que pensar es lo siguiente. Esto podría ser, nosotros sabemos que va a ser la densidad del fluido menos la densidad del aire por la gravedad local, ¿verdad? Por la altura y por un factor de conversión. El tema aquí es qué signo pongo, si esto lo pongo positivo o si esto pongo negativo. Porque la corrección, Diego y compañeros, es la diferencia de alturas.
Usted lo que hizo fue calcular el P sub C para ambos, pero realmente lo que tienes que calcular es una diferencia, porque la densidad del fluido, el aire, la gravedad y el factor de conversión son iguales. Entonces podemos calcular una diferencia y de ahí extraemos el factor común. El tema es el signo. Entonces piénselo así. Cuando usted, digamos, cuando usted calibra, usted está posicionado aquí. Usted se va a parar aquí. Piénselo así. Usted va a irse hacia donde está el calibrando para poder saber el signo. Usted se va hacia el instrumento que usted está sometiendo a calibración, no al patrón. Usted se va ahí. Y usted dice, bueno, yo aquí tengo una presión de referencia. Aquí hay una presión de referencia. O sea, digamos, la indicación del patrón es esta que está acá, ¿verdad? Que es la que yo estoy midiendo. Pero hay un detalle. La pregunta es, la indicación del patrón, si yo estoy más abajo, ahora si yo estoy más abajo, ¿será mayor o será menor que lo que yo debería medir aquí? Resulta que aquí hay una columna de fluido, muchachos. Aquí hay una columna de fluido. Entonces, en el fondo, la presión que a mí me llega no es la misma presión que está indicando el valor del patrón, no es el valor de IP. Resulta que a mí me está llegando una presión mayor que ese valor de IP, porque yo me encuentro por debajo de la columna de presión. Entonces, lo que yo tengo aquí es una presión mayor. Yo tengo que sumar a la presión que estoy midiendo una columna y por eso aquí el signo, muchachos, tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Si el caso que nosotros tuviéramos fuera así, que usted, digamos, tiene el manómetro acá, el que está sujeto a calibración, ¿verdad? Tenemos, no sé, el sistema de bomba por acá. Y tenemos, por ejemplo, un valor patrón que podría ser generado por un sistema pistón-cilindro o cualquier otro que esté más abajo. Vemos que aquí esté el valor de la indicación del patrón. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí la cosa cambia un poco, porque yo me voy a posicionar aquí. Siempre yo me posiciono desde el manómetro que yo estoy calibrando, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo analizan así, van a ver que, bueno, también hay una columna H, pero la presión que yo estoy sintiendo que le está llegando al manómetro va a ser una presión menor. ¿Por qué? Porque yo la estoy midiendo por debajo. Y aquí lo que yo tengo es una columna menor. Entonces, por eso aquí sería negativa. ¿De acuerdo? No sé si con eso te respondo ya parte de la pregunta, Diego. O sea, el caso de nosotros, primero. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, genial. Nada más, si le puede poner el más al de arriba, es que no sé por qué ahora Ah, sale. mira, hey, pues aquí hice yo, aquí es más, no sé, se me borró. O no lo puse. Ahora sí, más arriba y menos abajo. Disculpen, ahora sí estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí les doy toda la información. Digamos, ya para el caso, el problema de nosotros en la tarea, entonces ya estamos claros que estaríamos en este primer caso, ¿verdad? Entonces hagámoslo un momentito para que esté totalmente claro. Entonces, ustedes lo que deberían hacer es lo siguiente. Ustedes lo que van a hacer es, bueno, ya definimos la corrección. Digamos que usted la llama P sub C. La puede llamar con la letra que usted quiere. Ya sabe que es positiva. Si ustedes ven el enunciado de la tarea, vamos a ver qué valores tendrías que sustituir. El valor de la densidad del fluido. Si usted lo lee, lo que dice ahí es 0,899 gramos por mililitro. Pero vamos a convertirlo a unidades del sistema internacional. Entonces, probablemente ustedes de sus cursos de física general saben que algo en gramos por mililitro es lo mismo que gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Porque el mililitro y el centímetro cúbico son iguales. Y si usted quiere convertir esto a unidades del sistema internacional, que sería el kilogramo por metro cúbico, porque estas son unidades del CGS, entonces usted multiplica por 1000. Si usted multiplica por 1000, lo que le va a quedar es que la densidad del fluido es 899,0 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aire, yo se las doy, es 1,03 kilogramos por metro cúbico. La gravedad local, yo también se las doy, y es 9,78150 metros por segundo cuadrado. Y aquí, en el caso del H, ¿verdad? Usted tiene que restar. Es 275 milímetros menos 196, ¿verdad? Es decir, usted tiene que restar, vamos a escribirlo así en metros, ¿verdad? 0,275
menos 0,196 metros. Esto es lo que usted tiene que restar. Usted mete todo esto aquí y le va a dar el valor de P sub C. Pero si usted lo sustituye, así como está, con un FC igual a 1, le va a dar en pascales. Usted necesita un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? Es el que te permite pasar de pascales a kilopascales, que sería 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 kilopascales por pascal, porque usted tiene que dividir el valor entre 1000. Y si lo hace así, ahora sí, ya obtener la corrección, que es positiva. Y si no me equivoco en los cálculos, pues les va a dar esto. A esa corrección, ustedes tendrían que calcularle la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, de ahí lo que ustedes tienen que hacer es tomar la información que yo les doy y aplicar la ley de propagación de incertidumbre. Hay dos formas de hacerla, ¿verdad? Una forma de hacerla es que usted calcule la ley de propagación de incertidumbre a partir, digamos, de las derivadas parciales. Que usted haga esto con respecto a la densidad del fluido. Luego que usted haga esto con respecto a la densidad del aire. Y luego el coeficiente de sensibilidad. Con respecto a la gravedad local. Y el coeficiente de sensibilidad con respecto a la altura. ¿Verdad? Entonces calcula los coeficientes de sensibilidad y evalúa. La otra opción, que es la que yo les propongo justamente en el material de presión, es que usted aplique una relación ya de presión relativa, ¿verdad? Que sería una expresión de esta forma, donde usted aquí ya no tiene los coeficientes, sino digamos sería, voy a escribirla de una manera un poquito más simplificada, porque yo lo pongo al cuadrado cada una de estas dos incertidumbres, pero para economizarme el lápiz la voy a escribir así. ¿Verdad? Esta es una relación que también ustedes pueden utilizar para economizar tiempo, ¿verdad? Pero hay que manejarla con cuidado, ¿verdad? El cuidado sobre el que usted tiene que, ya te doy la palabra, Melissa. El cuidado que tenés que trabajar aquí, ¿verdad? Es que esto lo que le da es una incertidumbre relativa y al final tenemos que multiplicar por el valor del P sub C. Melissa, contame, ahora sí. Hola, profe. Hola, Tengo buenos días. con la parte de la incertidumbre del H, porque en la tarea tenemos diferente incertidumbre para cada H. Exactamente, a eso vamos ya, a eso vamos de una vez. Pero bueno, Uy, ya vamos a ver lo de la incertidumbre del H. Pero está claro aquí, las dos tienen que dar lo mismo, ¿verdad? Si usted trabaja la primera, pues trabaje derivadas parciales, las evalúa. Si trabaja esta segunda, nada más que al final le da una relativa y multiplica por P sub C. Ahora, ¿cómo trabajar las incertidumbres? ¿Verdad? Como dice por ahí Melissa, usted tiene dos incertidumbres para el H. La incertidumbre, digamos, de la densidad del fluido no debería darles gran problema, porque son rectangulares, ¿verdad? O sea, es un 0,5. O sea, a ver, en el caso, veámoslas así. En el caso, digamos, de la incertidumbre por la densidad del fluido, sería tomar el valor en kilogramos por metro cúbico, que multiplicado por 1000 les da esto entre raíz de 3, ¿verdad? Ahí no debería haber gran problema. La densidad del aire, la incertidumbre por densidad del aire, yo se las doy y cuando no hay información adicional, si yo les digo que es nada más un 0,01 kilogramos por metro cúbico, usted lo que considera es que eso sigue una distribución rectangular, ¿verdad? Pues ahí digamos que no hay mucho que conversar, ¿verdad? En el caso de la gravedad local, yo les digo que ese valor que yo les doy ahí tiene un valor de un 0,01%. Entonces, también se considera como una distribución rectangular, ¿verdad? Por el valor de gravedad local, que era 9,78150. Voy a obviar el 0, porque igual no me afecta nada. Pero con las H, ¿qué pasa si tenemos dos? Bueno, es que resulta que la incertidumbre del H va a incluir dos componentes. Una incertidumbre, pues asociada justamente al H de referencia y una incertidumbre asociada al H del instrumento sujeto a calibración. Estas dos incertidumbres son iguales. O sea, la incertidumbre del H de referencia, vamos a escribirlo así,
y la incertidumbre del H del IBC son iguales. Y el valor es 4 milímetros, que sería 4 por 10 a la menos 3 metros, dividido entre raíz de 3. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, y básicamente como las dos son iguales, usted podría escribirlo así. Esto es básicamente 4 por 10 a la menos 3 metros. Son 4 milímetros entre raíz de 3 al cuadrado multiplicado por 2. Y de lo que ya salga de por ahí, ¿verdad? Ay, no sé si con eso le respondo, Melissa. Sí, profe, gracias. Entonces, para calcular el H nada más es restar los 275 menos 296, ¿verdad? Correcto, porque el H, como era lo que explicábamos aquí, vamos a devolverlo, justamente no se mide con respecto digamos, a la mesa, ¿no? El H es básicamente la diferencia de alturas que hay entre ellos. Entonces es como cuando usted mide energía potencial en mecánica 2, no importa dónde pongas el nivel de referencia, lo que interesa es la diferencia de alturas, ¿verdad? Ok, ¿Está ok. bien? Si el manómetro a calibrar y el patrón estuvieran en el mismo nivel, básicamente ese H vale 0. El P sub C también vale 0. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Ok, listo, gracias. ¿Está bien? Bueno, una pregunta que yo estuve pensando si la hacía o no en el examen, chicos. Vamos a ver si ustedes me la pueden responder. Supongamos que yo tengo un caso, se los voy a poner aquí, en el que yo tengo o yo hago un esfuerzo para tratar de mantener la altura del patrón y del calibrando, digamos, al mismo nivel. Por decir algo, yo voy a tener aquí en mi patrón, supongamos que lo que tenga sea, no sé, un módulo, ¿verdad? Entonces con ese módulo yo logro medir ahí el valor del patrón sobre una cámara, ¿verdad? Pero yo procuro, ¿verdad? Yo sé que el módulo, él va a medir presión sobre esta misma base. Pero yo hago el esfuerzo por tratar de colocar el manómetro aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y si yo coloco el manómetro ahí, evidentemente el H vale 0. Y el mejor estimador del P sub C, y vale 0 también, ¿verdad? Estamos claros. Pero ¿qué pasa si yo, digamos acá, tuviera un valor de altura, no sé, por ejemplo, con respecto a esta referencia, a la mesa, ¿verdad? Y aquí tengo otro valor de altura, ¿verdad? A esta llamémosla H de referencia y a esta llamémosla H del instrumento sujeto a calibración. Pero yo tengo que el valor de referencia de la altura y el valor de HBC, a pesar de que son iguales, tienen una incertidumbre, por decir algo, que sea 230 milímetros más menos 5 milímetros. Es decir, que cuando usted va a calcular la incertidumbre del H, como le explicaba Melissa ahora, usted en el fondo tiene una incertidumbre asociada a este H. ¿Y cuál sería esa incertidumbre? Que serían los 5 milímetros, voy a ponerlo en milímetros, pueden ponerlo en metros, entre raíz de 3 al cuadrado, pero esto multiplicado por 2 porque se aplica dos veces, debido a que usted tiene dos valores asociados al H. ¿Verdad? Usted calcula eso y le da 4,08 milímetros. La incertidumbre estándar del H. La pregunta es, ¿cuánto es la incertidumbre estándar del P sub C? ¿Será también 0, al igual que P sub C, o no será 0, verdad? Entonces, esa es la pregunta. O sea, usted, el hecho de que tenga una corrección de P sub C de 0, no necesariamente implicaría que la incertidumbre del P sub C es 0, ¿verdad? ¿Cómo analizaría uno eso? Pues vayámonos a la relación que nos define a nosotros la corrección, ¿verdad? Si usted, digamos, ve la relación que define la corrección, es así. P sub C es igual, digamos, bueno, obviamente va a haber un signo. Como aquí estamos al mismo nivel, es indistinto si lo ponemos negativo o positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que como el H es 0, las incertidumbres asociadas a la densidad del fluido, a la densidad del aire y a la gravedad local valen 0. ¿Verdad? Y eso, pues, ¿por qué? Bueno, justamente eso lo podemos deducir desde aquí.
En mi relación, estas derivadas parciales hacen cero. Ya lamentablemente no podemos usar esta fórmula de aquí abajo. Esta de aquí usted no la puede utilizar para calcular la incertidumbre del P sub C porque tendrías que dividir entre un H de cero. Esta ya no sirve. Tendríamos que irnos a la que está aquí, a esta de aquí arriba. Y cuando usted se vaya arriba, resulta que la derivada parcial de P sub C con respecto a rho F y rho A es GL por H y H vale cero. Entonces estos primeros dos términos desaparecen. Con respecto a gravedad local vale cero y el único término que te va a sobrevivir para encontrar, digamos, la incertidumbre del P sub C va a ser la derivada parcial del P sub C con respecto a H por la incertidumbre de H. Esto, para asegurarnos que no nos dé problemas, lo vamos a meter en valor absoluto y si usted entonces calcula esta derivada parcial, va a ser el rho de F, el rho de A, la gravedad local, el F sub C y el valor de la incertidumbre de H que ya usted había calculado por aquí. Claro, lo tienes que pasar a metros, ¿no? Este valor es 4,08 por 10 a la menos 3 metros. Pero entonces, ¿qué es la respuesta? Que realmente este término no es necesariamente cero. El hecho de que la corrección valga cero no quiere decir que su incertidumbre también valga cero en el caso de que exista incertidumbre sobre la medición de esa diferencia de alturas. Y ¿es eso despreciable o no? Usted tendría que valorarlo, ¿verdad? Pero entonces eso también es una posibilidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos con eso? Pero yo tengo Ahí. una pregunta. ¿Por qué en la corrección hay que agregar la densidad del aire? Eso es una excelente pregunta, don Alejandro, porque fíjate que nosotros estamos básicamente aplicando una fuerza boyante. Lo que nosotros estamos haciendo es colocando, por decir así, mi objeto sujeto a calibración dentro de un fluido, pero ese fluido no está en el vacío. De hecho, al no estar en el vacío, nosotros tenemos que considerar el efecto boyante del aire que actúa hacia arriba. ¿Verdad? Por esa razón es que siempre se coloca la densidad del aire. ¿Verdad? Porque, digamos, en el fondo, la columna de presión, lo que usted tiene es una columna de presión de líquido, pero también tenés una columna de presión del aire del otro lado, por decir así. Vamos a ver. Vayámonos a la figura aquí. Usted aquí lo que tiene es una columna H asociada al líquido, pero también tenés una columna H asociada al aire también, del mismo tamaño. Y usted lo que hace es restarlas en el fondo. Como la densidad del aire es tan chiquitita, muchas veces uno la considera despreciable, pero no es el caso general. Por eso, si uno quiere ser preciso, debe considerar esa columna de aire. Véalo como si fuera un manómetro de tubo en U, ¿verdad? Vamos a ver, podríamos pensarlo así, como que usted tuviera un manómetro, digamos, de tubo en U, donde de un lado del tubo, digamos, usted lo que tiene es una columna del fluido. Entonces, claro, aquí tenés el rho del fluido. Pero del otro lado, ¿qué es lo que tendrías? Y tendrías un gas, que sería el aire. ¿Ok? Y luego usted lo que hace es que tapa aquí. Tapa aquí. Entonces, ¿cuál presión va a sentir usted aquí? Y la presión que usted siente es realmente una diferencia de dos columnas de presión. Fluido menos aire, gravedad por altura. Suponiendo que las dos pues están a la misma altura. No sé si con eso ahí te respondo, ¿verdad? Sí, ya me quedó claro. Sí, ustedes saben que esa pregunta justamente cuando yo llegué a mi curso de presión me quitó un poquito el sueño, algún tiempito, ¿verdad? Pero conceptualmente pues esa es la razón, ¿verdad? Porque al inicio, cuando yo empezaba a calibrar estos manómetros, no consideraba esa corrección de la densidad del aire. Igual no afecta, pero físicamente es un error a nivel de concepto. Por eso es que hay que meterla. Y en las normas justamente de ASME, las recomendaciones, ya venía previamente incluida esa densidad del aire por ahí. Por eso es que yo la incluyo justamente en este curso como parte de la corrección del P sub C. ¿Verdad? ¿Ahí? Bueno, creo que estamos con eso, ¿verdad, chicos? Quería que discutiéramos la pregunta 1 porque vieran que por alguna razón a mí me preocupa. Entonces quería ver qué hicieron ustedes aquí con el tema de apreciación. Porque, digamos, yo les doy aquí el manómetro, ¿verdad? Les doy el manómetro.
Y yo les pido dos cosas. Primero, que ustedes lo aprecien a la mitad y luego que lo aprecien a la quinta parte. O sea, evidentemente se puede dividir a la quinta parte, digamos. Pero ¿cómo hacemos para primero apreciar a la mitad y luego a la quinta parte? Entonces, aquí, si usted ve el manómetro, vamos a prestar atención a ver qué hicieron ustedes. ¿Cuál es la división de escala de este manómetro? Empecemos por ahí. ¿Qué piensan ustedes de la división de escala? 0,5 era, creo. PSI, ¿verdad? 0,5 PSI. Vamos a ponerla por aquí, digamos. 0,5 PSI. ¿Lo ven ustedes? Ahí lo que estoy escribiendo, sí. Sí, señor. Ok. Muy bien, entonces, cuando usted reporta el valor, ¿qué reportamos? Porque vamos a ver, aquí no parece haber una respuesta muy clara, ¿verdad? Y cuando las respuestas no son claras, de repente surge la duda. ¿Qué reporto? Porque vean que, digamos, este indicador está muy cercano a la línea del 27,5. Esta línea de aquí, chicos, es la del 27,5. No llega al 28 todavía. No llega al 28 PSI. ¿Qué reporto? Si yo puedo apreciar a la mitad. ¿Será reportar 27,5 o será reportar un valor aquí en medio que sea 27,75? ¿Verdad? Porque ahí sería la mitad. Es un 7, es que me quedó muy feo. Vamos a 28 definitivamente espero nadie reporte, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué reportamos? ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo había reportado 27,75. Ok, ¿está bien? ¿Alguien más? Yo igual saqué el promedio nada más. Promedio entre esas dos. Sí, esa es una opción. Vamos a ver. Yo les puedo decir lo siguiente. Esto no tiene una respuesta única. Esto no tiene una respuesta única. Voy a darle las dos posibles respuestas que usted podría tener en ese problema. Usted podría reportar, a ver, hay dos opciones o hay dos posibles respuestas. Cuando usted le dicen dos posibles respuestas en ingeniería, a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Porque nos parece como que nos están vacilando, ¿verdad? Pero de esto ocurre porque es un tema de apreciación. Usted podría reportar, como lo propone Diego, y creo que Alejandro también, 27,75 más o menos la mitad de la división de escala. La división de escala es 0,5 PSI. Entonces, cuando usted reporta el error, es la mitad de la división de escala. La mitad de 0,5 es 0,25. Eso cuando usted aprecia a la mitad, ¿verdad? Y procuramos pues que haya consistencia ahí con las cifras decimales. Eso es una opción, podemos reportarlo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Lo que estamos diciendo es que el valor, digamos, de apreciación o el valor real que yo estoy midiendo se encuentra entre 27,5 PSI y entre 28 PSI. Eso es lo que significa. Entonces, cuando yo tengo esto, al decir 27,75, yo le resto y le sumo el 0,25 y lo que estoy dando es que hay una igual probabilidad de que el valor se encuentre entre 27,5 y 28,0. Pero alguien podría decir, bueno, pero veámoslo y lo vamos compartiendo. Alguien podría decir, pero, profe, en el fondo, si usted hace un esfuerzo, ¿verdad? La mitad, se encuentra más cercano al 27,5. Yo podría decir, por ejemplo, que el valor se encuentra entre esta mitad de aquí y esta mitad de aquí. Claro, está un poquito más al borde, pero no está mal decir que podría ser un 27,5 más menos 0,25 y también eso sería correcto. A pesar de que está más tirado al borde, esta aguja no llega a la mitad de la división de escala. Entonces, ¿qué pasa? Otra opción es reportarlo como 27,5, voy a ponerle 50 para que haya consistencia decimal, más menos 0,25 PSI. Ahí lo que yo estoy apreciando justamente es que el valor se va a encontrar entre 27,25 y 27,75.
Las dos son correctas, chicos. Ahora, las dos son correctas desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí, en el foro personal, en el corazón, ¿verdad? O sea, yo me voy a confesar y digo, bueno, ¿qué es lo que realmente, o sea, qué es la que representa mejor lo que yo estoy midiendo? Yo me quedaría con la primera, porque la primera me da, siento que me evita poder cometer un error de sesgo. Entonces yo preferiría la primera, pero cualquiera de las dos son correctas. Cualquiera de las dos son correctas. Y en ambos casos, ¿cómo calcular la incertidumbre por apreciación? La incertidumbre por apreciación, esto sí es importante, es la división de escala entre raíz de 12, que sería 0,5 PSI entre raíz de 12, no raíz de 3, raíz de 12. O, si ustedes lo desean, también pueden tomar la mitad, que es 0,25 PSI, entre raíz de 3. No importa cuál de los dos enfoques usted utilice, le va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Ahí. Ya digamos la segunda parte del ejercicio, no sé cómo lo pensaron, ¿verdad? Pero ya en la segunda parte, vean que yo les pido ya ahora sí, hacer un esfuerzo y apreciar una quinta parte. Entonces, a ver, si usted hace un esfuerzo, yo creo que ahí es más fácil convenir en un valor. Vamos a quitar esto. ¿Qué valor convendríamos aquí que pudiera ser un valor representativo, digamos, de la medición, ¿verdad? Y si este es un 27,5 y este es un 28, usted podría pensar en un esfuerzo en dividir esto en 4 partes. Y no sé si ustedes lo apreciarán de la misma manera que lo aprecio yo, ¿verdad? Pero entonces, si este es un 27,5, realmente el mejor estimador de esta apreciación, ¿por dónde andaría? Profe, yo lo había considerado 27,70. Sí, correcto, correcto, ¿verdad? Se puede considerar 27,70, pero cambia el D, ¿verdad? A ver, entonces esto es importante porque noté por ahí que a veces esto confundía un poco. Entonces, usted dice, bueno, si yo llego y aprecio la quinta parte, entonces el valor que yo aprecio es 27,70, ¿verdad? PSI. Pero ahora mi nuevo D, como yo estoy apreciando la quinta parte, es la quinta parte de la división de escala. Por lo tanto, es 0,1 PSI. Pero el error no es de 0,1. El error es la mitad del D, ¿verdad? Acuérdense de eso. Eso está en el material de apreciación y resolución. Y la mitad de este valor de D es la mitad de 0,1, que sería 0,05 PSI. Y yo creo que ahí sí no habría mucho que discutir, ¿verdad? Esa sería la forma en que usted calcula el valor y la apreciación, pues evidentemente tomando ese valor, digamos, entre raíz de 3, o bien tomando el valor del 0,1 PSI dividido entre raíz de 12, como ustedes lo prefieran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Melissa? Profe, no me queda clara esa parte porque en el anterior el D era 0,5. Bueno, el D, que es la división de escala, es 0,5, ¿verdad? Y ahora estamos haciendo un esfuerzo, Melissa, por subdividir eso a nivel de apreciación en 5 partes. Precisamente fue lo que yo hice aquí, separarlo en 5 partes. Entonces lo que usted separa, lo que usted divide ahora es su D. Ya el D no va a ser 0,5, sino su nuevo D va a ser la quinta parte de ese 0,5, que es 0,1. El D, no el error. El error es la mitad de ese D. Pero en el anterior, ¿No? En el parte A, dice usted. sí, en el anterior el D se mantuvo en 0,5. Eso es lo que no. Correcto. En el anterior se mantuvo en 0,5 porque solo vamos a apreciar a la mitad de ese valor.
Cuando usted aprecia a la mitad, el D se mantiene. Cuando usted, digamos, igual aprecia la quinta parte, ya entonces el D tendrías que dividirlo entre 5. Pero digamos, cuando usted aprecia la mitad, usted no parte el D entre 2, Melissa. Lo que parte entre 2 es el error. Es que ahí es donde está el concepto. Es el error, no el D. El D no lo partís entre 2. Digamos, si usted tiene una regla convencional como esta que yo tengo aquí, para explicarlo mejor. Yo tengo una regla como esta convencional que ustedes pueden ver por aquí. Entonces, de esta regla tiene una división de escala de 1 milímetro, ¿no? Entonces yo puedo apreciar 1 milímetro u otro milímetro o la mitad de 1 milímetro. ¿Cuál es el D? Es 1 milímetro. ¿Verdad? Pero yo puedo apreciar a la mitad. No por apreciar a la mitad, yo estoy sacando una resolución de la mitad de 1 milímetro. Eso no es cierto. El D sigue siendo 1 milímetro. El error es de más o menos 0,5 milímetros. ¿Verdad? Ese es el concepto que tenemos que tener claro ahí. Por eso justamente es que lo estamos explicando, porque he notado que en eso ha habido algunas confusiones. ¿Está bien, Melissa? Sí, y gracias. Cuando es cuando es a la quinta parte, entonces sí cambia ese D. El D es a la quinta parte y el error es la mitad de esa quinta parte. Es la décima parte, digámoslo así. No sé si lo notaste aquí, ¿verdad? Pero cuando yo, digamos, vamos al open board, cuando yo, digamos, calculo la quinta parte de 0,1, pero el error es la décima parte, porque es la mitad de esa quinta parte. ¿Verdad? Uno lo que hace cuando aprecia al dividir entre 5 es como que genera una nueva escala, Melissa. Una escala donde esa división de escala la estás partiendo en 5. Entonces es como que usted tenga una nueva resolución, una nueva escala, que igual usted puede apreciarla a la mitad. ¿Está bien? Ok, sí, todo claro. Gracias. Está bien. Entonces, bueno, eso por ahí. No sé si hay otra pregunta de estas dos que me parecen súper importantes en la tarea. Profe, yo tengo una última consulta. Sí, dígame, a ver. Cuando usted reportó la incertidumbre estándar, lo hizo con 2 cifras significativas. Yo por lo general lo hago con 4, digamos. Eso de 2 es por gusto suyo, está bien si lo Ya, reporto con la 4. incertidumbre estándar nunca debe ser reportada con menos de 2 cifras significativas. La estándar. Usted puede usar 3, puede usar 4, pero nunca menos de 2. ¿Verdad? La expandida, la incertidumbre expandida, es así solamente con 2 cifras significativas se puede reportar. No puede reportar más. Y ojalá no reporte menos. Siempre 2 cifras significativas. Ese es el criterio, don Diego. Ok, perfecto. Muchas gracias, ¿Sí? profe. Pero la estándar no. La estándar usted le puede poner 4 cifras si quiere. Claro, no le ponga los 10 cifras que le pone en el Excel, ¿verdad? Porque eso ya sí parece que es un poco indecente, ¿verdad? Que hay gente que le pone las 10 cifras de... No, tampoco no. Pero usted puede reportar unas 4 cifras. Con eso está más que bien para... Si usted quiere, digamos, la estándar. Sobre todo porque esas se usan cálculos intermedios para después no tener problemas en la precisión del cálculo de los grados efectivos de libertad. Y todo eso usted puede usar 4 cifras. Entonces, de esa manera tu resultado no pierde precisión, ¿verdad? ¿Está bien? Ok. Bueno, lo otro que yo quería comentarles hoy, chicos, es que quería que analizáramos este ejercicio que yo les dejé en la sesión asincrónica, que me parece que es muy importante que lo veamos, ¿verdad? Le hice un pequeño cambio que lo acabo ahora de surgir en la ecuación 32, que decía 0,3 y era 0,5 el valor en la incertidumbre estándar, pero el resto del ejercicio está igual. Entonces voy a proyectarlo por acá. No sé si lo han visto, pero esto es muy importante, el problema de práctica. Ahora, esa es la calibración de un manómetro en medio hidráulico como este que ustedes tienen por aquí. Entonces, ¿qué necesito que ustedes sepan? Ahí está todo el ejercicio resuelto. Sin embargo, hay cosas aquí que me parece que es importante aclarar en esta sesión de repaso. Por ejemplo, vea, vamos a ver este manómetro. ¿Cómo yo sé que este manómetro está en medio hidráulico y no en medio neumático? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Alguien me puede decir? Porque está inundado por dentro. Sí, tiene glicerina. Este tipo de manómetros tienen glicerina, que es un fluido que está aquí. Entonces ya con eso nos damos cuenta que este es un medio hidráulico.
Si usted va a calibrar, por ejemplo, manómetros en oxígeno, en tanques de oxacetileno o a los hospitales, todo esto, esos son de medio neumático. Neumático es cualquier gas, aunque sea oxígeno, aunque sea lo que sea, pero este es de medio hidráulico. Luego, este manómetro tiene dos escalas, la que está en color rojo en unidades inglesas y la que está en color negro, que es en unidades del sistema internacional. ¿Alguien tiene idea por qué le ponen PSIG? ¿Qué significa esa G? Que es manométrica, ¿no? La presión. Que es manométrica. No debería escribirse como unidad del sistema internacional una G. Sin embargo, algunos proveedores de manómetros la escriben, ¿verdad? O sea, si usted hace un buen uso del sistema internacional, que solo aplica a los bar, no se le pone bar G. Sin embargo, algunos manómetros o algunos fabricantes le ponen la G como para que la gente sepa que esto es presión manométrica, pero ya se sobreentiende, ¿verdad? Y el PSI igual, se le pone la G indicando en que es manométrica. En el sistema inglés no nos podemos meter porque no hay una norma de escritura del sistema inglés. Muy bien, no tenemos en este manómetro indicada la clase de exactitud. No está. No está. Algunos la tienen aquí indicada, clase de exactitud 1,2 o lo que fuera. Y no está indicada la clase de exactitud. Y en este problema nos indican que queremos calibrar la escala que está en color rojo. Podría haber sido la escala en color negro también, no hay ningún problema. Pero decidimos calibrar la escala que está en color rojo. Uno podría calibrar las dos escalas simultáneamente, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, si vamos a calibrar solo la escala que está en color rojo, que es la que está en PSIG, y necesito ver si la balanza que yo tengo me sirve para calibrar este manómetro, yo te calculo lo que se llama el TAR, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces, alguna información que yo creo que aquí es importante en ese problema. La primera, el manómetro que vamos a calibrar, digamos, vamos a ponerle por aquí. Entonces, calibración del manómetro. El manómetro que yo voy a calibrar, vamos a decir que tiene un intervalo de indicaciones, ¿verdad? El intervalo de indicaciones es de dónde a dónde mide, ¿verdad? Que va desde los 0 a los 2320 PSI. Como esto es un 0, al 0 usualmente no se le ponen unidades, ¿verdad? No está mal. Ustedes pueden decir, pero debería escribir de 0 PSI a 2320, sí, pero a nosotros, digamos, eso no nos es fundamental porque es un 0. La división de escala decimos que es de 20 PSI. Ahorita lo podemos confirmar y se va a apreciar a la mitad. Porque yo le explicaba a Melissa, si yo aprecio a la mitad, no es que parto el D entre 2. O sea, si lo parto entre 2, entonces la apreciación es entre raíz de 3. Si no lo parto entre 2, es entre raíz de 12, ¿verdad? Eso para que no me lo enreden, ¿verdad? Y vamos a decir que la clase de exactitud del patrón, o sea, de la balanza de presión que se emplea, es de 0,1%. Entonces, como yo no tengo la clase de exactitud del manómetro, y para calcular el TAR, yo lo que hago es dividir la clase de exactitud del manómetro entre la clase de exactitud del patrón. Este es del patrón, ¿verdad? Entonces, una opción es tomar la división de escala del manómetro, dividirla entre la capacidad máxima y multiplicar eso por 100, ¿verdad? Es una opción para obtener un aproximado del valor de la clase de exactitud del manómetro. Entonces, la división de escala es 20 PSI y la capacidad máxima es 2320 PSI. Se multiplica por 100 y eso me da una clase de exactitud de un 0,91%, casi un 1%, casi, ¿verdad? Ustedes podrían incluso para efectos prácticos, esto es prácticamente un 1%, ¿verdad?
¿Ok? Luego, el TAR, ¿qué sería? El TAR sería dividir la clase de exactitud del manómetro a calibrar entre la clase de exactitud de la balanza de presión que yo estoy empleando. Entonces, la clase de exactitud del manómetro es de 0,91 y la clase de exactitud de la balanza de presión es 0,1. Por lo tanto, esta relación es aproximadamente 9, lo cual es mayor a 4, y esto significa entonces que el patrón que yo estoy empleando es adecuado. Entonces, eso ustedes podrían incluso aplicarlo a otras magnitudes, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una relación entre el patrón y el calibrando de 4 mayor, entonces significa que el patrón que estamos empleando está muy bien. Ese 4 no es un valor que sirva en todas las magnitudes, señores y señoritas. Por ejemplo, en masas, cuando usted calibra pesas, ese valor es de 3. Pero en dimensional se recomienda que sea de 10, ¿verdad? Entonces no es como un valor así totalmente fijo, pero usualmente nunca se recomienda que sea menor a 2. 3 es como lo mínimo y de ahí podría ser incluso cualquier valor mayor que uno pudiera considerar. En presión, un valor de 4 se considera adecuado. Ok. Una vez que ya hemos definido eso, tenemos que ver cómo funciona nuestra balanza de presión, ¿verdad? Entonces, bueno, esta semana en el laboratorio ustedes ya van a conocer la balanza de presión. Supongamos que mi balanza de presión es una balanza de presión que puede generar presiones en PSI y que tiene una resolución para generar de 100 en 100. Es decir, te puede generar 100 PSI, 200 PSI, 300 PSI, pero no puede generar 350. Genera de 100 en 100. Vamos a pensar que esa es la posibilidad que tenemos nosotros de calibrar. Este manómetro que ustedes ven aquí, yo podría definir cuántos puntos de calibración requiere, ¿verdad? Entonces, si ustedes consultan, por ejemplo, el material de presión que yo les había dado, había aquí una tablita que les dice a ustedes, en función de la clase de exactitud, cuál es el número de puntos. Nosotros estamos en un 0,91. Evidentemente, el 0,91 que nos dio a nosotros es un valor aproximado. Yo voy a utilizar lo más parecido a 0,91, que sería 1, ¿verdad? Entonces, eso me define a mí básicamente 5 puntos de calibración. 5 puntos de calibración. ¿Cómo elijo esos 5 puntos de calibración? Recordemos, se elige un punto al 10%, otro al 50% y otro al 100% y los demás se distribuyen en ese rango, ¿verdad? Esa es la forma en que uno define los puntos. Entonces vamos a ver en nuestro caso cómo elegir esos puntos de calibración. Entonces, los puntos de calibración, entonces serían 5 puntos. 5 puntos porque la clase de exactitud del manómetro es aproximadamente de un 1%. Entonces, el primer punto es a un 10% de capacidad. ¿Pero qué sería el 10% de qué? El 10% de la capacidad máxima, que es esta, 2320. El 10% me da 232. Eso es lo que me da. Lo que pasa es que mi balanza de presión no tiene una capacidad de producir 232. Como solo puede producir de 100 en 100, o produzco 200 o produzco 300, pero no puedo generar 232. Si tuviera un poco más de resolución, pues tal vez puedo, si fuera cada 50 PSI, genero un punto en 250 tal vez. Pero entonces, y considerando el manómetro, véanlo ustedes, yo quiero que ustedes también usen un poco el sentido común. Aquí digamos, un punto de 232 ni siquiera se puede apreciar, ¿verdad? La subdivisión es de 20 en 20. Entonces traten de buscar puntos que sean fáciles de reproducir, no complicados. O sea, el técnico que a ustedes les va a ayudar a hacer la calibración muchas veces no tiene la escolaridad que tienen ustedes. Para ustedes como ingenieros, ¿qué es lo que los diferencia del personal que es puramente técnico? Y básicamente su formación. Entonces, usted decir un punto de 232 le puede parecer muy sencillo. Para alguien no es, que no tiene la escolaridad de ustedes, tal vez no lo sea. Entonces yo recomendaría usar un punto de 200 PSI, que es el más cercano, el que se puede visualizar bien y es el que puedo reproducir con mi balanza de presión. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y básicamente lo que hacemos es definir el punto primero, el 10% en 200 PSI. Luego, hay que definir un punto
al 50%. Entonces, al 50% es a la mitad de la escala. Entonces, vea que la escala es de 2320. El 50% son 1160. Ok, entonces ya ahí estamos como en un punto raro. O sea, ¿qué elijo? Entonces, vean ustedes el manómetro. 1160. ¿Y cómo hacemos para elegir ahí? Ahí 1160 no es un punto con el que ustedes pueden hacer una calibración fácil. ¿Cuál punto podríamos elegir? Que fuera más cercano, múltiplos de 100. De 1200. ¿No? 1200 PSI. Ese sería el punto del 50%. Y al 100%, ¿cuál sería? Bueno, 2320 no lo podemos generar. Usted podría hacer 2300, pero lo estás llevando muy al borde del manómetro. Puede ser que lo deformes. Entonces yo recomendaría calibrar hasta 2200, ¿verdad? Que es un punto lo más cercano al 100% sin que vayas a deformar el manómetro, ¿verdad? Nunca es conveniente llevar el manómetro hasta el punto más alto. Entonces, si ustedes pueden redondearlo un poquito más abajo, ese punto estaría bien. Entonces, el 50% lo podemos dejar en 1200, ¿verdad? Y el punto al 100% vamos a dejarlo en 2200 PSI. Pero entonces usted aquí puede distribuir otros puntos. Por ejemplo, entre 200 y 1200 podríamos escribir 600 PSI, un punto intermedio, ¿verdad? Y entre 1200 y 2200, si usted quiere, puede meter 1700 o 1800, un punto ahí intermedio. Y de esa manera, entonces, usted ya tendría los 5 puntos de calibración. ¿Estamos de acuerdo con eso, señores? Sí. Bien, ahora vamos con la función de medición. ¿Cuál es la función de medición? Bueno, ustedes entonces, si ven el ejercicio, ustedes van a ver que en el caso de este manómetro, yo ahí les doy toda la información, ¿verdad? Ahí está el manómetro calibrar, el sistema pistón-cilindro, el certificado y un montón de información con respecto a la latitud, altura ortométrica y las condiciones ambientales del recinto para que ustedes calculen la densidad del aire, ¿verdad? Ahí está toda la información. Entonces, vamos a empezar por plantear la función de medición. La función de medición en la calibración de un manómetro, eso lo vimos la vez pasada, es la corrección. O sea, el mensurando que usted va a determinar en la calibración de un manómetro es la corrección. La corrección es el negativo del error de indicación, es decir, es tomar el error de indicación y cambiarle de signo. Esta corrección, por definición, entonces va a ser el valor de la presión de referencia, que es la que me define el patrón, menos la indicación del manómetro a calibrar. ¿Dónde esta presión de referencia? Ya lo vimos la vez anterior, está definida como la presión que va a marcar la balanza de presión más una corrección de columna. Entonces, la corrección se puede escribir como la presión de la balanza de presión más la presión de la columna menos la indicación, donde esta indicación justamente es el promedio de los valores de la carrera de ascenso y descenso, porque estos manómetros siempre tienen un tema de histéresis. Entonces, la calibración de un manómetro se hace llevándolo en una carrera de ascenso y descenso 3 veces. Podría ser más de 3 veces, ¿verdad? Usted lo hace las veces que usted considere necesario y para eso pues hay una validación del procedimiento. Pero a nivel práctico, para manómetros sencillos, con 3 veces es más que suficiente, ¿verdad? O por lo menos suficiente. La presión de la balanza, ¿cómo la vamos a obtener? Depende de la calidad de la balanza de presión. Entonces vamos a ver cómo calcular la presión de la balanza. Entonces quiero que lo vean ustedes aquí. En el material de presión, yo les di la función de medición para lo que son balanzas de presión. Esta es la balanza tipo industrial. Si ustedes van a usar una balanza tipo industrial, esta es la función de medición que ustedes deben emplear.
¿verdad? Donde la presión de la balanza es P sub n, la presión nominal, por una corrección de gravedad, una corrección de efecto boyante y una corrección de expansión térmica. Ahí están todos los valores, ¿verdad? Pero si el tipo de balanza que usted va a emplear es una balanza de alta exactitud, se utiliza esta otra balanza de presión, ¿verdad? Donde usted tiene la masa, la gravedad, corrección debido al efecto boyante, la tensión superficial, la circunferencia, la cual se calcula a partir del área efectiva del pistón. Aquí está el área efectiva, los coeficientes de expansión, que usualmente ese es un solo valor, la suma de los dos, ¿verdad? Y un término que tiene que ver con el coeficiente de deformación elástica del sistema pistón-cilindro. Este valor de B podría ser incluso negativo, ¿verdad? Pues bueno, depende del tipo de balanza de presión. Usted utiliza la ecuación 14 o usted utiliza la ecuación 9. Para balanzas tipo industrial se usa usualmente el tipo 9, ¿verdad? Pero bueno, podría ser cualquiera de las dos. Entonces, en este caso particular, si usamos la balanza tipo industrial, entonces la presión de la balanza va a ser el valor de la presión nominal, la corrección de gravedad, G sub n es una constante, luego la corrección por efectos de efecto boyante y una corrección por la expansión térmica. ¿Ok? ¿Ok? Pero hay otro detalle, ¿verdad? Hay otro detalle aquí importante, ¿verdad? Ya el G sub n es un valor conocido, es una constante, ¿verdad? Es una constante y ese constante, bueno, si ustedes ya llevaron el curso de mecánica de fluidos, probablemente ya les dijeron que hay una gravedad estándar en la Tierra, que es esta, la del Ecuador, ¿verdad? Ese G sub n viene de ahí. Pero de la gravedad local hay que medirla, pero hay que medir esa gravedad local. Y la densidad del aire hay que calcularla con base en las condiciones ambientales. ¿Okay? El valor del P sub C, que es la corrección de columna, pues es el negativo de la densidad del fluido menos densidad del aire por la gravedad local, por la columna de altura, que ya la hemos conversado, por el factor F sub C. Como este es un manómetro en PSI, el factor F sub C tiene que ser 1,450,377 por 10 a la menos 4 PSI sobre Pascal. Y traten de usar un factor por lo menos con bastantes cifras significativas, por lo menos unas 6 cifras, chicos. No me redondeen esto a 1,45. Explico, en el mundo actual, donde hay computadoras, donde hay todo para poder calcularlo, no hay que ser tan miserable con las cifras significativas, ¿verdad? O sea, úsenlas bien, úsenlas bien. Esto es metrología, ¿verdad? Vamos, no es cálculo de Fermi, ¿verdad? Ahora, la gravedad local, si usted, digamos, la quiere calcular, no, o sea, no la tiene medida directamente, la puede calcular a partir de la ecuación de Tulin, la cual, si ustedes la recuerdan, la hemos visto ya en este curso, tiene más o menos esta forma. Depende de la latitud terrestre. Entonces va incluido aquí un término que es el seno cuadrado del ángulo de latitud. Y el seno cuadrado de 2 veces el ángulo aquí de latitud. Esta ecuación es súper útil, ¿verdad? Súper útil. Justamente la semana antepasada un colega estaba preguntándome por esta ecuación porque ocupaba saber el valor de gravedad local en un laboratorio, ¿verdad? Entonces es muy importante determinarla, no usar el valor de 9,81, eso no se usa, ¿verdad? Luego, la densidad del aire, hay varias ecuaciones para calcularla, la que yo promuevo en este curso, que tiene una precisión intermedia buena y que para las aplicaciones de metrología industrial es adecuada, es esta. Pues ya ustedes probablemente ya la han empleado, ¿verdad? Y de esa manera usted puede calcular la densidad del aire. Tal vez lo único importante aquí es temperatura en grados Celsius, humedad relativa en porcentaje de 0 a 100 y presión en hectopascales, ¿verdad?
hectopascales o milibar. El milibar es igual que el hectopascal, para que no se enreden, un milibar y un hectopascal es igual. Bueno, esa es la función de medición. Como de repente lo vemos, es un poco fuerte, ¿verdad? ¿Está bien? Tal vez dentro de todo esto que está aquí, no hay que perder de vista que la función de medición sigue siendo esta, ¿verdad? Es esta y que lo demás son definiciones que están metidas dentro de esa función de medición, ¿verdad? Y para pues calcular la incertidumbre combinada estándar de la corrección, habría que sumar estas tres incertidumbres, ¿verdad? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace uno después de eso? Formula un diagrama de causa-efecto. Aquí es muy importante, el diagrama de causa-efecto debe ir completo, completo. Completo significa que hay alguna información que usted puede sacar primero del enunciado, pero hay otra que usted va a tener que empezar a trabajarla para poder escarbar, no está directamente en el enunciado y probablemente tendrá que hacer otros cálculos y devolverse para poder completar el diagrama, ¿verdad? Es decir, no puede usted limitarse al diagrama solamente a la información del enunciado, porque la idea del diagrama es que te sintetice toda la información de la parte de estimación de incertidumbres. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una propuesta del diagrama para uno de los puntos de calibración. Uno de los puntos de calibración, por ejemplo, el mayor de los puntos es el de 2200 PSI. Entonces, en ese punto de calibración, hay varias cosas que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles variables me afectan aquí? ¿Verdad? Si yo tengo la corrección y tengo que considerar dentro de esa corrección, por ejemplo, las variables asociadas a la indicación del instrumento, la variable asociada al P sub C y la variable asociada a la presión de la balanza. Vamos a ponerla por aquí. Cada una pues tiene sus variables. Por ejemplo, la presión P sub C depende de la densidad del fluido, depende de la altura, depende de la densidad del aire y depende también de la gravedad local. En el caso de la presión de la balanza, depende de muchas cosas, pero entre ellas está la presión nominal, la densidad de las masas, ¿verdad? El coeficiente de expansión y la temperatura del sistema pistón-cilindro. La temperatura del sistema pistón-cilindro también va a depender de la gravedad local y también va a depender de la densidad del aire. La gravedad local, a su vez, va a depender de la latitud y va a depender de la altura ortométrica y de una incertidumbre por ecuación, ¿verdad? Ok. En el caso de las indicaciones del manómetro que tenemos aquí, y lo que vamos a tener son las fuentes de incertidumbre asociadas a la apreciación, la cual es la más importante de todos, chicos. O sea, yo les voy a pedir aquí un favor. Si usted calculó todo bien y la apreciación la calculó mal, ese ejercicio no vale el papel en el que usted lo está escribiendo. Así de grave se los pongo. ¿De acuerdo? La incertidumbre más importante de la calibración de un manómetro se llama apreciación. Yo les decía la semana pasada, yo tuve una vez un instructor muy bueno llamado Carlos Maggi, que él nos llamaba los showstoppers, ¿verdad? Él decía, cuando usted una incertidumbre por apreciación en un manómetro no la calculó bien, mejor ni siga, detenga el show, ¿verdad? Por eso se llama showstopper. Entonces es la más importante. Por eso es que insistí en la pregunta 1 y cómo debe considerarse la apreciación, ¿verdad? Entonces en este caso son los 20 PSI. Luego tenemos incertidumbre asociada al fenómeno de la histéresis mecánica. Eso también lo habíamos hablado por ahí. Eso lleva un rango que está asociado con la diferencia entre las indicaciones del ascenso y descenso. Ya vamos a ver cuánto da. Luego, una asociada a la repetibilidad, que tiene que ver con la desviación estándar. Bueno, ¿cuál? Bueno, ahorita vamos a ver cuál desviación estándar.
En este caso, nuestro ciclo es de 3 ascensos y descensos, y esto evidentemente pues sigue una distribución normal. Y además vamos a calcular una incertidumbre que es muy importante, que es la del efecto paralaje. La cual sigue una distribución rectangular y bueno, evidentemente tiene ahí algunos valores. Entonces quiero que veamos lo siguiente, ¿verdad? Ya vamos a discutir las otras variables, pero en el caso de estas, por ejemplo, vamos a considerar que los datos, digamos, en el punto de calibración, vamos a verlos desde el enunciado, son estos que están acá. Usted tiene 3 datos en ascenso y 3 datos en descenso. Usted puede sacar el promedio de los datos de ascenso y el promedio de los datos de descenso. La desviación estándar de los datos de ascenso y la desviación estándar de los datos de descenso. La diferencia entre el promedio de ascenso y descenso, que se llama histéresis mecánica. Entonces, esta información la podemos escribir de una manera un poco más transparente. Podríamos, por ejemplo, escribirla así. Decir, bueno, voy a colocar aquí los valores del ascenso en PSI, del descenso en PSI. Aquí tendríamos 2220, digamos 2210, 2220, 2240, 2220, 2220. Y puedo sacar un promedio. ¿Verdad? Yo puedo decir, bueno, voy a sacar el promedio de los valores de ascenso en PSI, ¿verdad? Y en descenso. PSI, ¿verdad? Esto tiene PSI. Lo escribo para que después no hayan problemas de unidades. Luego, la desviación estándar de los datos de ascenso. Yo sé que no es una desviación muy decente, chicos, porque está basada en 3 datos, pero bueno, digamos que perdonando eso, que son tan pocos datos, pero a veces en metrología industrial usted usa la información que tiene, ya no puede generar más. A veces es posible por temas de costo, bueno, hay que trabajar con eso. De estos datos usted puede sacar información importante. Por ejemplo, si usted tiene 2 desviaciones estándar, usted va a sacar la máxima de las 2 para efectos de la repetibilidad, 11,55 PSI. Entonces, usted se viene aquí al diagrama y donde dice repetibilidad es 11,55 PSI. Tiene que calcular la parte, no me puede dejar el diagrama sin los datos, porque entonces está incompleto. Ok, vamos con la histéresis mecánica. ¿De dónde sale? La histéresis mecánica sale de la diferencia que usted tiene entre los datos de ascenso y descenso. Entonces, de aquí, por ejemplo, usted puede calcular la diferencia entre las indicaciones de ascenso y descenso en valor absoluto. Entonces, no importa cuál ponga primero, le va a dar el valor de 10 PSI. Eso va a ser el valor que usted va a colocar. Entonces, acá, en donde dice histéresis mecánica. Bien. Y la indicación promedio, usted la puede sacar también de aquí, ¿verdad? Que sería el promedio de ascenso y descenso. Puede ser información también útil, ¿verdad? Puede ser, y es de 2221,67 PSI. ¿Verdad? Eso va a ser importante porque cuando se calcula la corrección necesita el valor de la indicación, ¿verdad? Usted va a calcular el efecto paralaje. ¿Cómo calculamos el efecto paralaje? Bueno, dentro de la información que a ustedes se les da, se dice, digamos, que usted tiene un indicador. Digamos, usted tiene la aguja indicadora. El usuario se coloca a una distancia de esa aguja indicadora, que vamos a decir que son 300 milímetros. Va a haber una desviación de 65 milímetros en la vertical, pero entonces eso, la mitad de eso son 32,5. Yo a eso les voy a indicar, si en caso que tengan que hacerlo en el examen, yo les indico que es un más menos. Entonces ya usted con solo saber que es un más menos, va a saber a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Y hay una altura sobre el indicador,
que ahí se te dice que es de 1 milímetro. Vamos a llamarla A igual a 1 milímetro. Yo de ahí puedo sacar el valor del efecto paralaje en milímetros utilizando tales, ¿verdad? L por A entre H, entonces ustedes tienen ahí los valores, lo calculan y eso les da, sería 32,5 por 1 dividido entre 300 en milímetros, eso nos da 0,1083 milímetros, pero viene el tema más importante. En el enunciado se dice que el diámetro de la carátula es de 80 milímetros. Entonces quiero que veamos el diámetro de la carátula, porque esto es importante. Entonces, vamos a suponer, aquí te dicen que el diámetro es de 80 milímetros. ¿Cuál diámetro? El diámetro de la escala dentro de la carátula. No digamos, no el manómetro en sí, sino de la escala que está en color rojo, ¿verdad? Y vamos a pensar que esta carátula cubre un ángulo de 270 grados, que es lo típico en este tipo de manómetros. Incluso si no se da más información que eso, ustedes pueden suponer que el ángulo que abarca la escala son 270 grados, a menos que yo les dé otro ángulo, ¿verdad? Es decir, 3/4 partes de la circunferencia. Entonces, una opción para calcular aquí el efecto paralaje, vamos a llamarlo X, a ese efecto paralaje, es tomar el valor de P que está en milímetros, vea que está en milímetros, no está en PSI, ¿verdad? Y hay que convertirlo a PSI. ¿Cómo se hace? Usted tiene una escala de 2320 PSI, esa es toda la escala completa de los 270 grados, que son 3/4 de una circunferencia. Entonces usted va a dividir entre 3/4 partes de la longitud de circunferencia, que es pi por el diámetro, que son 80 milímetros. Usted hace este cálculo y le va a dar 1,333 PSI, que en el diagrama entonces va a ser la incertidumbre que usted va a colocar aquí. Okay. Entonces, a ver, esas 4 son las incertidumbres más importantes que usted tiene que calcular. Esas 4 justamente son las que usualmente más pesan en el cálculo de la incertidumbre para un manómetro, y por lo tanto yo insisto en que tenemos que tenerlas bien calculadas, ¿verdad? Es decir, ya una vez que usted tiene definido eso, tiene definidas las distribuciones de probabilidad que sigue cada una, entonces usted puede calcular esas 4 incertidumbres, que serían la apreciación, que es la división de escala entre raíz de 12, los 20 PSI, entre raíz de 12, eso nos da 5,77 PSI. La incertidumbre por histéresis mecánica, que es el rango de histéresis entre raíz de 12, no raíz de 3, eso es muy importante, ¿verdad? Son los 10 PSI que habíamos puesto en el diagrama entre raíz de 12. Eso nos da 2,89. Luego, la incertidumbre por repetibilidad, que es la desviación estándar máxima. Voy a ponerle S máxima entre raíz de n, que aquí son 3 datos, entonces serían los 11,55 PSI entre raíz de 3. Que como ustedes pueden ver, pesa bastante, ¿verdad? Entonces es probable que haya un problema de cumplimiento del teorema de límite central, pero bueno. Y el efecto paralaje, que sería 1,333 PSI entre raíz de 3, nos da 0,77 PSI. Todo esto, usted puede sacar una incertidumbre estándar combinada y esto nos da 9,31 PSI. Esta es la más importante. Probablemente todo lo que usted haga en el resto del diagrama va a ser despreciable o no tan relevante. Pero estas 4 incertidumbres es fundamental que ustedes las calculen bien, ¿verdad? Muy bien, si nos vamos al resto del diagrama, ya lo que sigue es rellenar información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya usted toma lo que le dice el enunciado. El enunciado, por ejemplo, le dice usted que la densidad del fluido es de 900 kilogramos por metro cúbico porque tiene un error de un 20%. Entonces, ese 20% son 180. Entonces, escriban el más menos siempre para que ustedes sepan si tienen que dividir entre raíz de 3 o no. Este sería el error máximo de la densidad del fluido. Y es una incertidumbre que afecta a la densidad del fluido acá. En el caso de la altura, ustedes tienen una variación máxima. Entonces, el enunciado dice ahí que es de más o menos 0,01 metros rectangular.
Entonces ustedes la incluyen ahí. En el caso de la gravedad local y densidad del aire están acá, ¿lo ven? Entonces, como está repetida, yo aquí le voy a poner un asterisco, porque la voy a incluir solo acá. Entonces, las mismas incertidumbres que incluye abajo, las incluyo aquí. Igual la densidad del aire, ¿verdad? Esta densidad del aire, como es una incertidumbre un poco grande, no me cabe meterla ahí. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear un diagrama aparte para la densidad del aire. Y es parte del diagrama que yo incluyo. Es decir, así como no hay una sola ecuación, de ahí no hay un diagrama que puede incluir necesariamente todo. Entonces usted hace la densidad del aire por aparte del diagrama, incluye las variables que le dice el problema, que bueno, este es un problema que probablemente ya ustedes han resuelto. Temperatura, humedad, presión y además una incertidumbre por ecuación. Si ustedes ven el enunciado, ¿verdad?, del problema, a ustedes se les da toda la información asociada a la densidad del aire. Está aquí abajo, entonces les dicen cuál es el gradiente, ¿verdad?, en temperatura, humedad, presión, las incertidumbres de calibración, la incertidumbre de deriva también entre calibraciones, ¿verdad? Ahí está todo. Usted agarra esa información, la vas a incluir dentro de este diagrama y vas a poner ahí el gradiente, por ejemplo, o variación rectangular. Calibración. K igual 2. Y deriva. Una de las cosas, digamos, que tiene de ventaja los diagramas de causa-efecto es que te sintetizan mucha información de manera gráfica. Entonces ya es mucho más fácil hacer un cálculo de incertidumbres, ¿verdad? Esto mismo lo hacemos de este lado. Entonces usted toma la información del gradiente en humedad relativa, calibración, normal con K igual 2. Y deriva. Es importante que siempre el diagrama incluya tres cosas: la incertidumbre original, no la estándar, la original, el tipo de distribución y el nombre de la incertidumbre, ¿verdad? Y lo mismo aquí. Sería más o menos 1 hectopascal. Y la deriva de más o menos. Muy bien. Hay un tema aquí importante. Hay una incertidumbre por ecuación, ¿verdad? Entonces ya eso lo hemos visto antes, ¿verdad? Usted tiene que agarrar la densidad del aire, usted la puede calcular, ¿verdad?, utilizando los valores promedio de temperatura, humedad y presión. Es decir, si usted tiene la temperatura promedio, aquí son 22 grados Celsius, el promedio inicio y final, la humedad relativa, que es un 45%, y la presión, que es 886 hectopascales, esto le genera una densidad del aire de 1,04067 kilogramos por metro cúbico. Entonces hay una incertidumbre asociada a la ecuación, que es una incertidumbre relativa. Entonces, cuando usted tiene una incertidumbre relativa, usted multiplica esa incertidumbre relativa por esta densidad del aire y ya tiene la incertidumbre de la ecuación. Entonces, eso ya hemos visto, ahora era 6.79 por 10 a la menos 4 por la densidad del aire. Ya nos da la incertidumbre por ecuación relativa, que esa es con K igual 1. ¿Verdad? Este cálculo ya lo hemos hecho. Y si ustedes lo hacen, le va a dar este valor. Ahí lo pueden ver en la solución con más detalle, ¿verdad? Ok, este sería el diagrama que está asociado a esta densidad del aire que está aquí, que está con asterisco. Entonces ya tenemos el diagrama asociado a esta densidad del aire. Usted puede ahora incluir, por ejemplo, las incertidumbres asociadas a la latitud. Entonces en el enunciado se dice que son 2 segundos de arco.
Sería 2 sobre 3600 porque son 2 segundos, pero por pi sobre 180 para pasar a radianes. ¿Verdad? Ese valor realmente es 9.7 por 10 a la menos 6. ¿Verdad? O sea, si usted lo quiere escribir como numérico es 9.7 por 10 a la menos 6 radianes. El radián es adimensional, no sé si ustedes lo saben, ¿verdad? Es un número adimensional. La altura nos dicen a nosotros que tiene también un error máximo de más o menos 5 metros rectangular, tiene un error, ¿verdad? Al igual que aquí. Y además aquí se introduce una incertidumbre por ecuación, que es un error de ecuación, que ese error de ecuación es de un 0,01%, que sigue una distribución rectangular y que vale de 0,01% sería esto. Ahí tal vez lo más importante es que de todas las incertidumbres de la gravedad local, esta es la que más afecta. Y ya para completar el diagrama, lo último que faltaría sería el error permisible acá de la presión nominal, que depende de la clase de exactitud de la balanza. Y como esta balanza es de clase de exactitud de 0,1, entonces usted le saca el 0,1% a 2200 PSI y le da 2,2 PSI. Siempre hay que dar el valor numérico, ¿verdad? La densidad de las masas, que ahí nos dan el valor, ¿verdad? En el enunciado, igual eso está en la UMLR 76. Entonces la incertidumbre máxima que tiene el valor de la densidad de las masas, te dice que son 140 kilogramos por metro cúbico con K igual 2. Eso hay una referencia ahí que se las da. Para el caso del alfa, que es el coeficiente de expansión, se te está diciendo que tiene un error máximo de un 10%. Entonces, como el valor era de 10,5 por 10 a la menos 6, el 10% de eso es 1,05 por 10 a la menos 6, que es el pi menos 1, rectangular. Y en el caso de aquí de la temperatura, pues sí hay varias que afectan. Una de ellas es la calibración del sistema pistón-cilindro, porque entonces hay una temperatura que usted mide en ese sistema, que sigue un K igual 2, y que es de más o menos 1 grado Celsius. Incluimos además una incertidumbre asociada a gradiente o variación, que va a ser de más o menos 2 grados, rectangular. Y una más que voy a escribirla por aquí, que tiene que ver con la deriva, que es rectangular y que es de más o menos 1 grado Celsius, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces eso ya consideramos un diagrama de causa-efecto completo. Tiene que incluir todas las fuentes de incertidumbre, los tipos de distribución y el valor numérico, ya sea en PSI o en la unidad que estamos midiendo, si la medición fuera de manera indirecta. No dejen ustedes mediciones así como 0,01%, eso no me dice nada. Tienen que calcular cuánto es el 0,01% de algo, ¿verdad? De lo que fuera, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, esa parte está ahí. Ya, digamos, si ustedes ya se adentran en la solución, pues yo ahí ya les doy los detalles, ¿verdad? Se calculan dentro de la solución, si ustedes lo ven, voy a proyectarla. Entonces ahí está la solución completa, ¿verdad? Entonces, en la solución les doy los puntos de calibración, la función de medición, las ecuaciones, les nombro las incertidumbres, pero ya les acabo de dar el diagrama completo, ¿verdad? ¿Cómo se cuantifican? Digamos, las desviaciones estándar, los valores del mejor estimador, la histéresis, ¿verdad? La gravedad local, ¿cómo se calcula? ¿Verdad? Es un cálculo que ustedes ya han hecho antes. Y las correcciones, ¿verdad? Las correcciones aquí está la corrección, me faltan las unidades, pero estos son libras sobre pulgada cuadrada. Aquí, chicos, vamos a poner que no haya confusión. Esto aquí, entonces, estos son libras sobre pulgada cuadrada.
en PSI. ¿Ok? Uno entonces escribe la corrección con una suficiente cantidad de decimales y al final, ya cuando tengamos la incertidumbre expandida, veremos el redondeo. Se calculan las incertidumbres del manómetro, se calcula la incertidumbre de la gravedad, se calcula la incertidumbre por densidad del aire y se calcula la incertidumbre por la presión de la balanza, la incertidumbre por columna de fluido y las incertidumbres de la combinada estándar de I, que ya le hemos calculado, 931, ¿se acuerdan que ya nos había dado este valor? Pero bueno, se hace para todos los puntos. Se calcula la incertidumbre por densidad del aire, por presión de columna, ¿verdad? Y la incertidumbre por la balanza de presión. ¿Para qué aquí ustedes pueden usar esta ecuación 61? Esta ecuación 61 ya tiene implícitos todos los coeficientes de sensibilidad. Entonces pueden usarla con toda confianza, no hay ningún problema. Al final, vea que la combinada, agregando las incertidumbres, digamos, de la presión de la balanza y de la columna, nos da a nosotros 9,40. O sea, ahí se incrementa un poquito. Entonces déjenme explicar eso bien. Es decir, cuando usted calcula aquí todas las incertidumbres, el proceso va así, ¿verdad? Usted primero y toma la latitud que a usted le están dando, ¿verdad? 9 grados, 54 minutos y 13 segundos. Y ustedes tendrán que usar la latitud y altura ortométrica del taller de ingeniería mecánica, ¿verdad? Bueno, ustedes lo calculan ahí. De ahí sacan la gravedad local, ¿verdad? Que es 9,77775 metros por segundo al cuadrado. Y calcula la incertidumbre de esa gravedad local, que incluirá los efectos de latitud, altura ortométrica y ecuación, ¿verdad? Y eso les va a dar 0,00565 metros por segundo cuadrado. Calcula la densidad del aire, pues todo el cálculo de densidad del aire, ¿verdad? Con la temperatura, presión, humedad, y entonces usted tiene que la densidad del aire vale 1,04067 kilogramos por metro cúbico, pero la incertidumbre de la densidad del aire es de 0,00501 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces ya hizo ese cálculo usted. Luego usted calcula la incertidumbre del P sub n. ¿Verdad? Entonces hay una fórmula completa que yo les había dado para calcular la incertidumbre del P sub n. Ustedes nada más se les recuerdo. Vamos a ver, voy a ponerlas así. El P de balanza entre la incertidumbre del P sub n. Esta es muy importante, por eso la voy a escribir aquí. Es la relativa, P sub n entre presión nominal, gravedad local entre gravedad estándar, densidad del aire entre densidad de las pesas, y luego venía este término que era densidad del aire en unidades del SI sobre densidad de las masas al cuadrado, incertidumbre de la densidad de las masas. Ya que por más incómoda que sea esta fórmula, la ventaja que tiene es que no incluye coeficientes de sensibilidad. Entonces hace que ese cálculo sea mucho más expedito. Esto aquí al cuadrado y el alfa por la temperatura del pistón, pues aquí al cuadrado. Muy bien. Usted llega y con eso calcula la incertidumbre de la presión de la balanza. Para el caso de los 2200 PSI da 1,28. Y también calcula la incertidumbre asociada a la presión de la columna, ¿verdad? Entonces usted tiene una presión de la columna que vas a calcular, ¿verdad? Esa nos da 0,01714 PSI. Pero además, siguiendo la ley de propagación de incertidumbres, todo, bueno, la incertidumbre del fluido, de la gravedad del aire, esto les va a dar también una cierta incertidumbre, ¿verdad? El valor es pequeño. Déjenme ver si lo tengo aquí, nada más como para que dimensionemos un poco el valor de... Sí, es 0,0, este más bien es el valor de la incertidumbre.
no este. Aquí lo voy a borrar. Ahí está. Entonces, bueno, este valor, claro, si usted lo compara, por ejemplo, este valor es despreciable con respecto a la presión de la balanza, 1.28, y es prácticamente despreciable si usted lo compara contra el valor, digamos, que usted obtendría de 9,31, ¿verdad? Que tiene aquí. O sea, usted en el fondo lo que hace para calcular la incertidumbre combinada de la corrección es sumar 3. Es la incertidumbre de la indicación, la presión de la balanza y la incertidumbre del P sub C. Todo eso le da 9,40. O sea, lo que hace es incrementarse un poquito, sobre todo porque la presión de la balanza está daba 1.28 PSI. Y esta casi que es despreciable, ¿verdad? Entonces, uno con estos valores, ahora sí, teniendo la combinada, evaluamos el teorema del límite central, que es lo que hacemos aquí al final, ¿verdad? Para calcular la incertidumbre expandida, calculando los grados de libertad, ¿verdad? Calculamos la expandida y reportamos la corrección con su respectiva incertidumbre expandida. Que bueno, en este caso la corrección nos da menos 28 PSI con una incertidumbre de más menos 23, ¿verdad? A veces, no sé, yo siento que ustedes se preocupan porque la incertidumbre les dio más grande que la corrección. No debería preocuparles eso. Más bien eso es bueno, porque significa entonces que su corrección es despreciable y que ese manómetro se encuentra más bien en súper buen estado. De hecho, si ustedes ven la curva de calibración, por ejemplo, la pueden ver ahí en este enunciado, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el primer punto, el segundo punto, las correcciones van a ser menores que la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, este manómetro podríamos incluso tirarle una recta de mejor ajuste y considerar una ecuación que me permita predecir esas correcciones si es que usted las necesita, ¿verdad? Y ya esto yo no lo voy a evaluar, lo que es la parte, digamos, de modelos de regresión, esto no. Pero sí es importante que ustedes sepan entonces cómo llegar hasta el proceso de cálculo de incertidumbre expandida. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Esta semana, bueno, tendremos la parte de calibración de presión del manómetro, ¿verdad? Entonces yo les diría que aprovechemos justamente esta práctica para poder entender mejor cómo se calibran manómetros y para poder entender mejor cuál es el proceso de estimación de incertidumbres en esta parte de por acá. ¿Vale? No sé si hay alguna otra consulta, chicos. Si no, entonces daríamos por finalizado el curso aquí. Los esperaría el día del examen parcial, verá que está indicado ahí en la carta al estudiante. Yo se los estaría enviando justamente al correo a las 8 de la mañana, como de costumbre, ¿verdad? Si alguien por alguna razón tiene un problema ese día, lo que fuera, me contacta a mí. Y cualquier cosa, si alguien necesita también consulta o aclarar alguna duda adicional, entonces siéntanse en libertad de poder contactarme y yo estaré haciendo lo posible por atenderlos, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco la atención, les agradezco su paciencia en este semestre, les agradezco el esfuerzo que hemos estado haciendo y ahí nos estamos conversando. Muchas gracias. Una consulta. Sí, dígame. Más o menos como en qué fechas podríamos esperar las notas finales ya del curso. Bueno, sí, eso es una muy buena pregunta, porque todavía dependo de Rubén. Dependo de Rubén. Entonces, digamos, el cuarto parcial lo vamos a tener el 11 de diciembre. La idea mía es tener por lo menos las notas provisionales por ahí del 18 de diciembre, aproximadamente. Y a más tardar. Voy a tratar de correrlo más antes, pero difícilmente va a ser antes del 18 de diciembre. Y si hubiera que hacer examen de ampliación, probablemente sería entonces para la primera semana de enero. Para eso yo lo dejaría coordinado o contactaría al que tenga que hacerlo, digamos, y lo resolveríamos por ahí. El acta, en caso de los de ampliación, se cierra con IC, ¿verdad? Se cierra con un IC y la nota provisional. Y en el caso de los que ya hayan aprobado el curso, pues evidentemente con aprobado y la nota que ustedes tengan por ahí.
pero va a ser después del 18 de diciembre, no creo que antes, Alejandro. Está bien, profe, muchas gracias. Está bien, bueno, nos hablamos entonces, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Profe. Hasta luego.